Lo que nosotros vemos es que Albert Rivera lo que dio fue soluciones y propuestas a la ciudadanía, a los problemas que tenemos hoy, no entrando en el rifirrafe que se podía llegar a incluso a enrocarse, sino hablándoles directamente a los ciudadanos y hablándoles de esas soluciones que tanto necesitan. El debate yo creo que estuvo bien, era el primer debate a 4, nosotros nos hubiese gustado que hubiesen habido más, pero solamente podía ser uno, solo podía ser ese día y solo podía ser de esa manera porque así lo quiso el presidente del gobierno en funciones, pero bueno, nosotros todo lo que sea debatir estamos abiertos, creemos que es bueno para la democracia y estamos razonablemente satisfechos con el resultado del debate de ayer, ya que creemos que Albert Rivera no solo defendió el ideal de Ciudadanos, sino que defendió a todos los ciudadanos de España, ofreciéndoles un proyecto de cambio a mejor. El 20 de diciembre usted se presentó por primera vez al Congreso de los Diputados, vuelve a renovar durante estos 4 meses. Nos gustaría saber un poco pues qué ha hecho, porque otra vez se vuelve a presentar, nos imaginamos pues con las mismas ganas e ilusión, ya nos lo ha comentado otras veces, pero ¿qué ha hecho durante estos 4 meses usted en el Congreso? Pues con muchas ganas y con mucha ilusión, por supuesto que sí, y con ganas sobre todo de defender no solo a los ciudadanos de esta provincia, sino de toda Canarias y a los de todo el país. En estos 4 meses no solamente he trabajado por Canarias, he trabajado también a nivel europeo y a nivel nacional, pero he de decir, y me siento bastante orgullosa, que soy de las diputadas canarias que ha tenido mayor actividad parlamentaria. No solamente he presentado temas de Canarias, como ha sido el de la desalación de agua que funciona en régimen de autoconsumo, la derogación del impuesto al sol, también hemos trabajado sobre ese plan de empleo de Canarias, enmendándolo, también hemos enmendado las cuotas de la proyecto no de ley sobre las cuotas de atún rojo y además hemos preguntado también por los embarazos adolescentes, hemos presentado un proyecto no de ley para que la industria canaria sea competitiva y para que sea una realidad y no sean solamente unos valientes o unos locos valientes los que intentan invertir en el sector industrial en Canarias. También he presentado un proyecto no de ley para que se bonifique el transporte del plátano desde Canarias a la península para que podamos competir realmente con la calidad y no con ese sobrecoste de transporte que hace que no podamos competir por ejemplo, con la banana ecuatoriana. Y también hemos presentado ese proyecto no de ley en fomento, en la Comisión de Fomento, para que se acaben las obras de la playa de Santa Cruz de la Palma, que no solo llevan retraso, sino que además parece que los sucesivos temporales han dejado a la luz que los estudios que se hicieron de viabilidad quizás no estaban del todo bien calibrados y ahora se tiene que estar arreglando temporal tras temporal un proyecto que ni siquiera se ha entregado. Nosotros estamos aquí para trabajar por los canarios, pero repito, aunque yo sea candidata por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, he presentado cosas por la provincia de Las Palmas de Las Palmas sin ningún tipo de problema, porque yo estoy para defender a todos los canarios por igual y a todos los españoles, por supuesto que sí. Uno de los principales problemas que preocupa aquí en el archipiélago, bueno, en el ámbito nacional, pero aquí es el desempleo, el paro. Tenemos una tasa del 26%. ¿Qué hará Ciudadanos y qué tipo de contrato es el que están ofreciendo? Se hablaba antes de un contrato único. ¿Cuál es el tipo de contrato ahora que ustedes defienden de cara al 26J? Nosotros defendemos un contrato estable e indefinido. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros queremos que cuando usted lo vayan a contratar le digan, le contrato. No le digan, vamos a hablar con el administrador a ver a qué tipología de contrato nos podemos acoger y cómo va a ser. No queremos que exista esa brecha entre el temporal y el indefinido, que lo que está haciendo, y máxime en Canarias, que todos los contratos o el 90% de los contratos que se están haciendo en este país sean temporales y sean precarios. Nosotros queremos introducir esa indemnización progresiva, que lo que haga es que cada año la indemnización vaya aumentando y que los ciudadanos además puedan migrar con su mochila, con sus derechos laborales, la que nosotros llamamos mochila austriaca, de un puesto de trabajo a otro. Si decide salir de un puesto de trabajo e irse a otro, que pueda migrar con sus derechos y que no los pierda por el camino. Además, por supuesto, para fomentar este contrato indefinido, también premiar a esas empresas que despidan menos o que contraten con esa estabilidad, que le den estabilidad al empleado. Al final, nosotros lo que estamos viendo desde la juventud, también desde los jóvenes, es que no pueden hacer un proyecto de vida, no pueden hacer ni un proyecto a corto ni a medio plazo, y no solo los jóvenes, todos los parados se encuentran en una situación de incertidumbre permanente. Lo que queremos es darles esa estabilidad. Además, la ley de la segunda oportunidad, para que el que se ha caído se pueda levantar, porque en este país parece imposible levantarse una vez se ha caído uno. También esos cursos de formación para los parados de larga duración, porque es el momento de que sea el parado el que elija en qué se quiere formar y no que se le obligue a hacer un curso. En las pasadas elecciones en La Palma un señor me comentaba, dice, mi niña, tienes que hacer algo porque es que en 3 años es la 6ª vez que hago el mismo curso
Y es que si ya no me reinserté con la primera vez, a la sexta vez tampoco me voy a reinsertar. El parado tiene que decidir en qué va a formar y así las empresas competirán por la excelencia y por el número de colocación en el mercado laboral. Además, por supuesto, del complemento salarial que creemos indispensable para esas familias que no llegan al salario mínimo interprofesional. Por ejemplo, una familia en la que trabaja solo un progenitor y que eso es de 4 miembros con 2 hijos y tiene un salario mensual de unos 670 euros. Pues al final, con ese complemento salarial, tendrán un sueldo de unos 1.200 euros esa familia. Se trata que el Estado les ayude a que salgan adelante. Lo hemos calculado, nuestra ficha económica está calculado con el déficit de hoy. Y sí se puede dar ese complemento salarial para que las familias salgan adelante. No estamos hablando de estas rentas vitalicias que prometen algunos, pero que no dicen cómo las vamos a poder dar. Estamos hablando de complementos salariales vía declaración de la renta y que sabemos que lo podemos dar porque los necesitan los ciudadanos y máxime en Canarias con las tasas de paro que tenemos y las tasas de marginación. Y un pequeño apunte, porque usted es responsable de juventud y también de energía dentro de la Ejecutiva Nacional. A los jóvenes, ¿qué mensaje le da a esos jóvenes que tienen una tasa de paro, los menores de 25 años, de casi pues el 50% no tienen empleo, o bien se tienen que ir fuera del país a trabajar? Usted es arquitecta y lo ha vivido, que se tuvo que ir a trabajar fuera a otro país para poder encontrar un puesto de trabajo, luego volver a regresar aquí a las islas. ¿Qué le decimos a esos jóvenes? Pues yo siempre digo que a mí se me ponían los pelos de punta cuando escuché las declaraciones de algún político que decía que nuestros jóvenes se iban porque querían. Hay jóvenes que se van porque quieren, ese fue mi caso, pero aún así no se garantiza que las condiciones en destino sean las que se han pactado. Pero es que la mayoría de los jóvenes de este país, desafortunadamente, no se van porque quieren, se van porque no les queda de otra. Y ni siquiera van a trabajar de su profesión. Muchas veces tienen que ir a trabajar de algo que no es ni siquiera su profesión y con contratos también precarios. Participé en unas encuestas que se estaban haciendo en todos los países europeos en las que cómo definiría yo la juventud de este país. Y eran todo connotaciones negativas. Yo a los jóvenes de este país los defino como luchadores. Somos la generación más preparada que ha tenido este país. No nos podemos permitir perderla. Tenemos que hacer políticas que activen el empleo, porque la única manera de garantizar las pensiones, que también se habla mucho de las pensiones, es creando empleo de calidad, con unos sueldos dignos para que esas pensiones se garanticen. Porque hay que decir que la hucha de las pensiones ya no existe, la han vaciado, han roto el cochinito de las pensiones, como se dice aquí. Ahora le pregunto por las pensiones, pero quienes generan empleo son los autónomos. ¿Qué medidas proponen ustedes para que los autónomos puedan seguir saliendo adelante? Por supuesto, nosotros sabemos y lo decimos, el político no crea empleo. El político puede crear políticas que favorezcan la contratación. Nosotros apostamos por los autónomos y por las pequeñas y medianas empresas. Para los autónomos, todo autónomo que esté por debajo del salario mínimo interprofesional de beneficios estará exento de cuota, no pagará cuota. Y el que esté por encima de ese salario mínimo interprofesional pagará una cuota en función de sus beneficios y siempre con un tope máximo. Porque lo que a nosotros nos interesa no es asfixiar al autónomo, que los que hemos sido autónomos sabemos lo que es llegar a fin de mes y tener que pagar la cuota constantemente. Lo que nos interesa a nosotros, por lo menos como ciudadanos y con nuestra visión de país, es que el autónomo crezca, que el autónomo contrate, porque él sí tiene capacidad de contratar inmediatamente y de esa manera habrá menor tasa de parados, pero también habrá mucho más dinero circulando, con lo cual todos podremos ir a mejor. Repetimos, Ciudadanos apuesta directamente por los autónomos y los pequeños y medianos empresarios. Hay que ayudarlos a salir adelante, porque sin ellos es imposible que se reduzca la tasa de paro. Siempre cuando llegan las campañas electorales están los eslogans, si suben o no suben los impuestos. Sí. ¿Qué hará Ciudadanos? Pues nosotros decimos que nuestro objetivo es en 2 años bajar impuestos, pero no a lo loco ni como dicen algunos partidos de repente en campaña electoral. Lo hemos estudiado y una de las maneras para poder bajar los impuestos y para poder bajar la presión fiscal que soportan sobre todo las clases medias, que son las más castigadas y máxime en Canarias, es pinchar esa burbuja política. Que se acaben esas diputaciones provinciales de las cuales solamente el 20% a los ciudadanos. ¿Pero eso afectaría a los cabildos? Por supuesto que no, porque los cabildos son gobiernos de territorios en sí mismos, que son elegidos democráticamente con unas listas y son los ciudadanos los que deciden que estén ahí. Las diputaciones provinciales son organismos elegidos a dedo en las que la mayor parte incluso de su personal ni siquiera es funcionariado. Y repito, del 100% del presupuesto de las diputaciones provinciales, al ciudadano solo le llega el 20%. El resto del 80%
Ese es el que se tiene que revertir a la ciudadanía. Y con ese, si recuperamos ese 80%, podremos bajar los impuestos. Pero nuestro proyecto es, de aquí a 2 años, poder hacerlo. A día de hoy, y con las sanciones que nos va a imponer Europa, y con los recortes que nos está imponiendo Europa, no es posible. Y además, hay que decírselo al ciudadano, porque el señor Mariano Rajoy dice que va a bajar los impuestos, pero luego le escribe una carta al señor Juncker en Bruselas, en la que al final pone, y haremos los ajustes que tengamos que hacer. Entonces, o nos miente a nosotros o le miente al señor Juncker. Y además, la política europea se hace en Europa, que se deje de cartas y que vaya realmente a negociar, como hemos hecho nosotros, que hemos mandado a nuestro equipo económico a que negocie, no que nos condonen, pero sí que nos den flexibilidad para cumplir el déficit, porque lo que necesitamos es flexibilidad. ¿Queremos cumplir? Sí, pero necesitamos flexibilidad. Y nosotros hemos ido a negociar directamente a Europa, no hemos enviado cartas. Otro de los párrafos dentro de su programa electoral, otro de los titulares está la sanidad. ¿Ustedes garantizan que nadie se quede sin asistencia sanitaria en España? Por supuesto, pero además lo que garantizamos es que todos los ciudadanos, independientemente de la comunidad autónoma en la que estén, tengan la misma cartilla de servicios sanitarios, tengan una única cartilla única, que los canarios además sabemos lo que es ir a otras comunidades autónomas y que te digan que con tu cartilla sanitaria no te dan un médico de cabecera, sino que si tienes suerte te tratan como desplazado y si no tienes que ir a urgencias porque no te van a dar médico. Lo que queremos es que se acaben esas fronteras entre comunidades autónomas en la sanidad. Todos tenemos derecho a tener una sanidad digna y lo que no puede ser es que el 80% de los canarios siga diciendo que su sanidad es deficiente. Y cuando buscaban similitudes, esta semana salió los datos. Canarias y Cataluña son las comunidades que tienen la mayor lista de espera para acceder al médico de cabecera. No estamos hablando ya de un especialista, estamos hablando al médico de cabecera. Y en las pasadas elecciones además hablamos de esos casi 3 años de récord que hay lista de espera en Canarias para un especialista. Eso se tiene que acabar. Buscamos una sanidad eficiente, pública, de garantías y sobre todo igual para todos los españoles, también para los canarios, que desafortunadamente en temas sanitarios estamos muy lejos de otras comunidades autónomas. Otro de los pilares básicos del estado del bienestar es la educación. Ustedes proponen un plan nacional de educación. ¿Será posible que todas las fuerzas políticas se pongan de acuerdo para que no estén cambiando cada ciertos años? Nosotros lo vamos a intentar. De hecho, uno de los ejes principales de nuestro programa es ese Pacto Nacional por la Educación. Creo que los políticos no tienen que pensar en color político, sino que piensen en sus hijos, que piensen en el futuro del país. Vamos a crear un pacto estable, a largo tiempo. Lo que no puede ser es que personas como yo pasemos por 4 sistemas educativos diferentes. Eso nos resta competitividad. Lo que queremos es que la educación no sea un tema de políticos, que sea un tema de futuro. No hay país que tenga futuro que no invierta en educación, porque para nosotros la educación es una inversión y además una educación pública, una educación de calidad, una educación bilingüe y también importante, una educación igual para todos los ciudadanos de todo el país, porque desafortunadamente Canarias también está a la cola en educación con un 2,6 sobre 10 en el ranking PISA y no es que los canarios no tengan capacidad, es que la educación en Canarias hay que mejorarla y sobre todo, si miramos las tasas de abandono escolar temprano, no puede ser que el País Vasco tenga un 8% y nosotros tengamos un 27%. No tenemos menos capacidad. Lo que tenemos que hacer es que nuestro sistema de educación sea común a todo el país y sobre todo gratuito, público, de calidad y bilingüe, porque en Canarias, que dependemos del turismo, es necesario que nuestros estudiantes no dependan de cuál es el sistema económico, cuál es la situación económica de su familia para poder aprender idiomas. Precisamente hablando del turismo, sigue siendo nuestro motor económico. ¿Cómo podemos seguir creciendo o en qué debemos diversificarnos según su partido político? Si puede ser breve. Nosotros nos vamos a comprometer a reactivar esas zonas maduras, a que vuelvan a ser zonas de focos turísticos de desarrollo. Es necesario diversificar también la oferta. En Canarias lo tenemos todo para diversificar la oferta turística. No solo somos sol y playa, somos muchísimo más. Y es a lo que vamos a aspirar, a modelos también personalizados, distintos para cada isla, porque los canarios sabemos que cada isla te ofrece una experiencia totalmente diferente. Hay que buscar las potencialidades. El pasado sábado estaba en El Hierro y me comentaban, no llegan los turistas, tenemos mucho que ofrecer y no llegan, tenemos problemas con el transporte, con la conectividad. Vamos a trabajar en esa línea para que la movilidad entre Canarias sea una realidad, para que la doble insularidad no sea un aislamiento o un doble aislamiento, sino para que realmente el turista también llegue al Hierro, el turista llegue a todos los lados de Canarias. Tenemos apenas menos de un minuto y me gustaría que a la gente que le esté
viendo, pues usted le diga por qué debería confiar su voto en su partido, en Ciudadanos. Hay partidos que optan desde la radicalización, desde el populismo o desde el inmovilismo. Nosotros preferimos hablar de soluciones, hablar de hojas de ruta y hablar de qué problemas tienen todos ustedes y de cómo los vamos a solucionar. Nosotros nos comprometemos no solo a trabajar por todos los canarios, sino a trabajar también por todos los españoles, porque estamos seguros de que el cambio a mejor es posible, y el cambio a mejor tiene nombre político, y es el de Ciudadanos. Y además, ¿por qué vamos a conformarnos con un murmullo en Madrid si podemos elegir una voz fuerte como la que tenemos nosotros, como la que tienen los diputados canarios de Ciudadanos en Madrid? Por eso y por todos ustedes estamos aquí, para darles soluciones a todos los problemas que tienen, y por eso el Centro Democrático de este país va a decidir el futuro de gobierno de este país, y ustedes tienen en sus manos que el Centro Democrático sea clave en el futuro de este país. Pues muchísimas gracias, Melissa Rodríguez, candidata de Ciudadanos al Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Gracias, buenos días, y como le decimos a todos los candidatos, muchísima suerte. Muchísimas gracias y buenos días, Canarias. Bueno, pues